Muy buenas noches. Gracias por asistir a este espacio que corresponde a la contextualización de la fase 3 de nuestro curso Modelado de Administración de Base de Datos. Voy a compartir pantalla para que veamos las generalidades de la guía y bajo esos términos estaré mostrándoles cómo se desarrolla la guía. Esta fase es una fase muy sencilla que si se ha abordado de manera correcta la fase número 2, esta implementación la van a hacer muy rápidamente. Bien, vamos entonces a mirar la guía. La guía de actividades corresponde a la fase 3, implementa una base de datos relacional. La actividad es de tipo colaborativo, tiene una puntuación máxima de 90 puntos. Inició el 14 de marzo y tiene como plazo límite de entrega el miércoles 3 de abril. ¿Qué se pretende con esta actividad en el contexto de resultados de aprendizaje? Crear base de datos sobre un sistema gestor a partir de la transformación del modelo lógico al modelo físico, teniendo en cuenta técnicas y estándares apropiados. Bien, ¿cuál es el modelo lógico? El diagrama o el modelo relacional que ustedes ya hicieron en la fase anterior. Ese modelo relacional ustedes ya lo implementaron en un gestor que se denomina MySQL. En esta guía vamos a trabajar otro gestor con el fin de que ustedes tengan un panorama general de lo que significa trabajar con diferentes gestores de base de datos. Ya entonces, anteriormente ustedes se han acercado a MySQL. En esta actividad van a tener ese acercamiento a Postgres. ¿Bien? Entonces, como primer punto, pues vamos a tener una lectura muy juiciosa de la creación de base de datos, específicamente el diseño de base de datos. ¿Cuál es la intención? Que recordemos y sigamos trabajando nuestro lenguaje SQL. Este lenguaje SQL implementado sobre este problema que venimos trabajando desde el comienzo de curso que corresponde a la ferretería. Importante, por favor, revisen la realimentación que hay de sus entregas para que quienes tengan que hacer algún ajuste a su modelo lo hagan de manera que la implementación de aquí en adelante en los gestores que venimos trabajando no vaya a ser o generar algún tipo de inconveniente. ¿Listo? Bien. El segundo punto dice, a partir de las tablas construidas en la fase 2 del caso de estudio propuesto en el desarrollo del curso, realizaremos mediante nuestro gestor de base de datos la creación de la base de datos mediante SQL Postgres. Este es nuestro nuevo gestor. Y aquí hay unas indicaciones. Inserta en cada tabla 20 datos mediante el DDL del SQL que corresponde al create, al alter, al drop, lo que ya hemos trabajado previamente en la fase 2. Y DML, que ya es el lenguaje de manipulación de datos, que corresponde al select, el insert y al delete. Ya he tenido algunas preguntas con relación a la cantidad de datos que tenemos en las tablas. Algunos de ustedes ya tienen un modelo muy bien elaborado, que han complementado muy bien, que han articulado muy bien entre entidades, por lo cual les ha generado, digamos que una cantidad sustancial de tablas. En esa medida, no necesariamente deben ser los 20 datos por tabla, ¿no? Digamos que estos 20 datos corresponden a tablas principales, como lo que tiene que ver con el proveedor, el cliente, el producto. ¿Listo? Y las demás tablas, las que digamos que son el complemento para que todos los procesos se articulen de forma completa, vamos a insertar datos de acuerdo a la medida que ustedes consideren es la apropiada para tener ya una base de datos, eh, digamos que interesante, es decir, que tenga completitud de información. ¿Listo?
Bien, entonces para lograr esto, tenemos que iniciar con el punto 3. Instalación del gestor de base de datos Postgres SQL última versión. Aquí aparece última versión 14. ¿Por qué aparece el 14? Porque en el momento en que se hizo la guía de actividades era la versión que estaba en ese momento. Y aquí hay una indicación. Yo les he creado un manualito pequeño, muy sencillo, de la instalación de Postgres para que no tengan los inconvenientes que algunos tuvieron en la fase anterior, en donde su instalación de MySQL no fue la más apropiada y les generó inconvenientes para el desarrollo de la actividad. Entonces, en este manualito sencillo les hice capturas de las pantallas para la instalación del Postgres, en donde hay que tener en cuenta los mismos aspectos que tuvimos a la hora de instalar MySQL. Bien, entonces aquí viene la pantalla principal, le damos siguiente, viene entonces la ruta en la cual quiero hacer la instalación, le damos siguiente y acá me dice la selección de componentes. Para el ejercicio que viene desarrollándose y en función de que ustedes tengan una contextualización un poco más completa de lo que se puede hacer con Postgres, deben tener seleccionados todos. O sea, el servidor, el pgadmin es el entorno gráfico, un Star Builder, que es el que, digamos que agrupa, enlaza todos los componentes y, pues, por supuesto, nuestra línea de comandos que la veremos más adelante. Una vez seleccionados todos estos elementos, debemos darle la ruta donde vamos a almacenar los datos. Eso significa cuando ustedes crean una base de datos, se va a almacenar en esa ruta. Si quieren, la pueden dejar así por defecto. Y muy importante, como les mencioné para la instalación que hicimos con nuestro MySQL, deben digitar una contraseña que no pueden olvidar porque es la contraseña de administración de base de datos que van a utilizar en todo momento. Luego me va a preguntar cuál es el puerto del servidor. El puerto del servidor de Postgres por defecto es 5432. Regularmente ese puerto no está ocupado, por lo tanto lo pueden dejar así. ¿Listo? Y viene el siguiente. Escogemos la configuración regional y luego veremos entonces los elementos que estará configurando y las rutas respectivas para su instalación. Le damos siguiente y una vez que realice todo el proceso, me entregará esta pantalla que me dice que está listo para hacer la instalación y vendrá pues la línea de proceso de instalación. Una vez termine, ustedes van a encontrar esta pantalla, ustedes seleccionan o no esta pestaña. Si ustedes seleccionan esta pestaña, cuando le van a terminar, va y hace la instalación. Eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Estos controladores adicionales son controladores que yo utilizo para hacer el llamado cuando estoy haciendo un desarrollo de una aplicación que se va a conectar con Postgres. Pero pues digamos que en este curso no, no tenemos contemplado ese tema. Le damos terminar y quedó instalado nuestro Postgres. ¿Listo? Si se dan cuenta, es muy sencillo. Esta es para una instalación en Windows, ¿no? Ya en Linux, pues si ustedes están trabajando en Linux de entorno gráfico, pues es igual, es muy similar. Y si es en un Mac, es también muy similar. Importante, que también tuvieron inconvenientes porque no sabían la ruta para descargar el Postgres. Entonces, entran ustedes a Google, Postgres Download, entramos acá a Postgres, descargas, y acá me aparece esta pantalla, selecciono el sistema operativo en el cual voy a hacer la instalación regularmente y
por lo que vi, casi todos trabajan Windows. Aquí en Windows me muestra cuáles son las plataformas que tienen, digamos que un soporte documental. Y tenemos entonces que para la versión 16, que es la última, no la 14 como dice la guía, vamos a instalar la versión 16 para que estemos actualizados. El soporte está en 2022-2019, o sea que podemos decir que es una versión estable. Ingresan acá al Download Installer y aquí encuentran ustedes la última versión, que es la 16.2, y dependiendo del sistema operativo que tenga, inician la descarga. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No, Sencillo. señora. Listo. No, señora. Perfecto. Entonces, confío en que no tengamos ningún inconveniente con la instalación de Postgre. Una vez terminada la instalación, entonces la guía nos dice que debemos ir al shell. Voy a mostrarles cómo nos queda una vez instalado. Nos queda nuestro Postgres, el directorio de Postgres. Viene entonces estas aplicaciones instaladas una vez que termina el proceso. El Application Stack Builder es la aplicación para desarrollo, ¿cierto? Para sistemas de información y conexión con la base de datos, que no vamos a trabajar acá. Notas, notas tampoco. ¿Cuál vamos a trabajar? El PGAdmin, ¿no? Que es nuestro entorno gráfico. Aquí ustedes tienen documentación del entorno gráfico y documentación del servidor, ¿no? Y viene nuestro shell. Entonces, como les mencionaba anteriormente, en la fase 2, yo puedo tener digamos que dos herramientas para trabajar nuestras bases de datos. El shell o la línea de comandos, que me permite a mí trabajar las instrucciones de conexión, creación, manipulación de todos los elementos que configuran mi base de datos desde una línea de comandos, o lo puedo hacer en un entorno gráfico. Bien, entonces en esta guía, por primera vez, nos piden que nos aproximemos, abridos, a este entorno. ¿Listo? Y es un entorno de línea de comandos. Para cuando ustedes estén en el desarrollo de su vida profesional, es muy importante que tengan conocimiento tanto de la línea de comandos como del entorno gráfico. ¿Esto por qué? Porque el de línea de comandos es, digamos que un enlace directo y yo tengo manipulación completa. El entorno gráfico, pues es un entorno que en algún momento puede quedar bloqueado, que en algún momento me puede generar a mí inconvenientes. Entonces, debo conocer las dos herramientas que tengo disponibles para poderlo trabajar. Listo, entonces vamos a ver algunas cositas de este shell. Bien, lo primero que me está diciendo acá es que el servidor en donde está ubicado es el localhost, es decir, un servidor que está ubicado en mi máquina local. No la voy a modificar, la dejo allí. Base de datos, me dice que está ubicado en la base de datos que se llama Postgres. Resulta que Postgres tiene como base de datos principal una base de datos que se llama Postgres, ¿no? Sobre esa base de datos se definen todos los esquemas para el manejo de bases de datos. Entonces lo debo dejar allí. ¿En qué puerto? ¿Cuál es el puerto de comunicación? El 5432. El username, en mi caso, en mi instalación, lo dejé como Postgres. Y ahora me está pidiendo la clave. Entonces aquí, ahora sí, la clave. La ingreso y ya estoy acá. Aquí me está diciendo que estoy en Postgres SQL 16.0 y me da algunos mensajes. Ya cuando yo tengo el prompt aquí que me dice Postgres igual numeral, ahí ya estoy dentro de Postgres, de nuestro servidor de base de datos Postgres.
¿Qué puedo hacer allí? Ah, bueno, aquí ya puedo trabajar todo lo que quiera de mis bases de datos. Yo en esta tengo algunas bases de datos, entonces puedo utilizar este comando. Ah, bueno, utilicemos el comando help. Aquí me va a mostrar, me va a recordar todos esos comandos SQL que puedo trabajar. Aquí me los lista para que ustedes los tengan también allí disponibles para poderlos trabajar. No solo viene con los de SQL, sino también los de administración de base de datos, que espero que más adelante lo veamos. Bien, entonces aquí vienen pues todos los alter. Nosotros hemos trabajado alter table, ¿no? Los drop, hemos trabajado el drop table, el create table, el create database. Bueno, aquí está. ¿Listo? Entonces, quiero listar las bases de datos que yo he creado en este entorno. Y acá, entonces me los está mostrando. Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Y acá entonces me dice, ah, bueno, usted ha creado todas estas bases de datos, ¿no? Y este es el contexto general de las bases de datos, los privilegios y demás. Bien, entonces yo voy a empezar creando Create Database, una base de datos. Y mi base de datos la vamos a llamar base de datos con la fecha de hoy, 2103. ¿Listo? Si yo le doy un list, aquí ya me debe aparecer, ¿cómo la llamé? Base de datos. No me apareció. Voy a decirle que ingresemos. Me voy a conectar a esa base de datos a ver si fue que connect. Este comando son los comandos que corresponden a la línea de comandos de control de bases de datos. Entonces me voy a conectar a base datos 2103. ¿Qué dice? Falló la conexión del localhost. Uy, a ver. Ok, database. Hagámoslo 1, 2, 3. Espérenme, salgo porque parece que no pude enlazarme con el servidor. Ay, minúscula. Listo, voy a ingresar de nuevo. A ver qué pasó. A ver qué me dice. Ingreso, ingreso. Listo. Vamos a darle un list. Y voy a ingresar a cualquiera de estas bases de datos que están acá. Llamar ejemplo 1. Falló la conexión al servidor. Ay, bueno, me está molestando el puerto y debe ser Profe, porque... ¿será que le falta el guión? No, mira, tengo esta. Profe, creo que le quedó mal escrito el nombre de la base de datos. Sí, 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 señor. Sí, está Sí, mal escrito. ejemplo 1. Listo. Amplío acá. Y ahora sí. Con /c me conecto a la base de datos, ¿no? Entonces ya me dice, ahora está conectado la base de datos ejemplo 1 con el usuario Postgres. ¿Listo? Y nos damos cuenta que aquí en el PROM, entonces yo ya tengo, o digamos que estoy enlazada con esa base de datos. Al estar enlazada con esta base de datos, pues ya tengo entonces la posibilidad de
ay, perdón, aquí me muestra las bases de datos que están dentro de mi creación y ya aquí yo puedo create table. Voy a crear acá una tabla. Create table, llamémosla temporal. Y esta tabla la voy a dejar así, sin nada. ¿Y qué sucede? ¿Quién me dice qué sucede acá? Mis niños expertos en SQL. ¿Qué pasó ese silencio? ¿Qué debe ir acá? Paréntesis. Ok. Y en ese paréntesis, ¿qué va? Otro paréntesis y ya se escribe. Ay, no, no me acuerdo. ¡Ah! No, estoy Ah, triste. ¿Qué pasó? Sí, el nombre de las columnas y los valores. Ok, listo. Vamos a ver si me deja crearla y no dice nada. ¿Listo? Cuando no dice nada acá, significa que todo va bien. ¿Listo? Y aquí ustedes pueden seguir creando tablas. Le voy a llamar a este temporal 2 y voy a crear un temporal 3. Esto tiene un objetivo, no se preocupen. ¿Listo? Recuerden cuál fue en qué base de datos estoy. Estoy en la base de datos ejemplo 1. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y ya en las tablas, pues ustedes ya recuerdan. ¿Será que pregunto cómo funciona esto? Insert into. ¿Y qué sigue? Temporal 1. Temporal 1. ¿Seguro? Mm, Bueno, tenemos temporal solito. perdón, temporal, profesora, sí. Listo. Y luego values y vamos a ingresar un dato cualquiera. 01. Listo, 01. Nombre, Juan Valdés, digamos. Y Juan Valdez. Listo, dejémoslo así. Listo. Y acá puedo seguir insertando datos. ¿Listo? Listo. ¿Se les hace familiar esto? Ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Así es, tutora. Listo, perfecto. Bien, esto es simplemente para que tengamos una aproximación a lo que es el shell y que se den cuenta que ese script que ustedes tienen del ejercicio anterior lo pueden seguir trabajando dentro de este ejercicio. ¿Listo? Bien. Bueno, y aquí podemos seguir manejando y manipulando cositas, pero necesitamos ver también el entorno gráfico. Bien, entonces en la guía, en el punto 4 me dice que me conecte con el cliente o la línea de comando, que es la que acabamos de ver. Ahora me dice que abra el pgadmin. Entonces venimos acá. Perdón, es Postgres. Postgres. Y venimos acá a nuestro pgadmin. Vamos a ver. Este se tarda un poquito en abrir. Este pgadmin corresponde al entorno gráfico de nuestro gestor de base de datos Postgres. ¿Listo? Vamos a ingresar. Démosle tiempo para que abra. Mientras abre, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Tutora, por ejemplo, cuando agregamos los datos a las tablas, ¿es necesario usar los mismos datos que ya agregamos en las tablas de la tarea anterior o podemos crear nuevos datos? Puedes hacer, primero, puedes hacer uso de los datos que ya creaste. Es más, puedes hacer uso del script que ya creaste y adicionar otros datos. Con eso
vas tomando lo que vienes de, lo que has hecho del trabajo anterior para que se te facilite el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Vale, tutor. Gracias, muy amable. Bien, entonces estamos aquí en nuestro PGAdmin. Tenemos acá nuestro explorador, nuestro browser. Y aquí me está mostrando, no quiero. Entonces, al abrir el servidor que les debe abrir es Postgres SQL con la versión que ustedes hayan descargado, que muy seguramente van a descargar la 16. Con este Postgres, entonces ustedes abren aquí y aquí les va a mostrar el esquema. Tenemos un table space que corresponde a el esquema total de Postgres. Ese no lo vayan a tocar. Van a mirar el de database. ¿Listo? Y aquí en databases me va a mostrar, ay, esperen que no quería mostrarles eso, pero bueno, ya se los abro. Entonces aquí están las bases de datos que yo he trabajado. Aquí les aparecerá a ustedes en blanco. Y lo primero que tienen que hacer es crear una base de datos. ¿Listo? Ustedes van a crear, de nuevo lo voy a hacer despacio. Database, clic derecho, Create Database. ¿Listo? Y aquí ustedes van a crear su base de datos. En este caso sería el de la ferretería, ¿cierto? Entonces yo les voy a llamar acá su base de datos, la de ustedes, su base de datos. Listo, el usuario que vamos a trabajar es en Postgres. Listo, le digo Save. Y aquí, como estoy paradita acá donde dice SQL, mire, aquí me van creando el script, el solito. ¿Listo? Y acá, a mano izquierda, en el menú, ya está creada la base de datos. ¿Listo? Bien. Ahora miremos. Entonces, al crear la base de datos, me crea una serie de carpetas que describen y catalogan la base de datos como tal. Hasta el momento, nosotros solo vamos a trabajar esquemas. Y dentro de los esquemas, perdón, voy a trabajar acá un dashboard para que no vean el SQL, de pronto se confunde. O acá en Process, mejor. Entonces, aquí en esquemas, yo voy a abrir el esquema público. Y en este esquema público, ustedes van a encontrar algo que se denomina tablas. ¿Listo? Entonces acá no me muestra ninguna porque hasta ahora no he creado ninguna. ¿Listo? Bien. Miremos en el ejercicio que estaba trabajando en el shell. Yo me conecto, estaba trabajando con ejemplo. Abro esquemas. Miro las tablas. ¿Y qué pasó? Espera un poquitico. Me está fallando la conexión al servidor. Bueno. La intención es que se vea, es que creo que dejé abierto un puerto, por eso no tengo. Hay que darle clic derecho y refresh para que se Sí, actualice la tabla. Ujú. listo. A ver si me deja. No, aún no. No, es que tengo problemitas con la conexión al servidor. Pero, bueno, voy a mostrarles de pronto esta, no sé si ya la tengo. Si aquí tengo tablas, no. Bueno, estoy abriendo todas las bases de datos que tengo para ver si tengo tablas aquí creadas. No, no me las quiere abrir. Está necio mi servidor. Pero vamos a trabajar con esta sub que he creado acá. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué hago? Estoy en tablas. Le doy clic derecho y ¿qué quiero crear? Bueno, esta es la forma de trabajarlo en entorno gráfico, ¿cierto? Entonces le digo que voy a crear una tabla y aquí el nombre de la tabla. Mi tabla se va a llamar tabla, llamémosla TV1. Listo, está en el esquema. No le cambien nada aquí. Y luego acá me dice define las columnas. Entonces, la primera columna que voy a definir es el ID de TV1. Ay, perdón. Vamos a hacerlo en otro marco para enseñarles de otra forma. Ay, TV1 ID.
Tipo de dato, entonces este lo voy a definir de tipo entero. Integer. Listo, precisión. ¿Es not nulo? ¿Es primary key? Sí. Not nulo? Sí. ¿Listo? Y esto es por si yo quiero que tenga un valor por defecto. Eso todavía no lo hemos visto, no lo tienen que hacer. Aquí le digo nombre de tipo varchar. Ay, bueno. Digamos que es este. Varcharing. Ay, espérenme un segundito. El mouse también me está molestando. Varcharing. Vamos a dejarlo así. Not nulo, sí, también. ¿Listo? Y salvamos. Listo. Y aquí ya me aparece mi tabla. TV1. Me muestra las columnas que he creado. ¿Listo? Esa es la forma de hacerlo gráfico. Ahora lo vamos a hacer con SQL. Entonces yo me paro acá y le digo que quiero trabajar la herramienta Query. Y acá ya estamos entonces en nuestro entorno en donde ustedes pueden copiar el script que crearon, pegarlo aquí y ejecutarlo. O en su defecto pueden abrir uno. Yo creé acá un script temporal, ¿no? Lo llamé, lo abrí y ahora lo ejecuto. Ah, pero perdón, así crea la tabla y listo. ¿Y acá qué me dice? Que todo se ejecutó con éxito. Entonces vamos a ver acá las tablas. Espérenme un segundito. Hacemos un refresh. Venimos a tablas y me ha creado la tabla 1. Miro aquí puedo ver los datos de manera gráfica y los encontramos aquí abajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todo está claro, tutora. Y los pantallazos deberemos tomarlos aquí en esta parte, ¿no es cierto, tutora? Sí, señora, aunque a mí me interesa en esta entrega más este archivito, el que les hice ahorita de ejemplo. Este archivito, ¿no? El script es el que me interesa. Más que las pantallas gráficas que yo sé que ya las saben manejar muy bien. Sin embargo, sigamos con el marco de la guía, ¿bien? Para que no me salga de lo que se está pidiendo acá en la instrucción. Bueno, acá me da unas instrucciones para crear la base de datos, para crear las tablas. Aquí me dice, bueno, cómo creo y cómo ejecuto el script y cómo creo la tabla cliente. Y recuerden que no es solo crear esas tablas, sino que en el numeral 3, perdón, en el numeral 2, me está diciendo que debo insertar datos en esa tabla. Entonces, al insertar datos, lo que estoy haciendo es creando ese script. Ustedes pueden capturar pantalla, recuerden, y a algunos se les olvidó, deben colocar su nombre. Esa es la evidencia de que ustedes fueron los que elaboraron el script. ¿Listo? Con esto, ¿ustedes qué hacen? Ustedes salvan su script aquí. Aquí me va a decir salvar como. Ya ustedes lo colocan en la ruta, le dan el nombre y queda guardado como un archivo .sql. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por mi parte, todo está claro, tutora. Perfecto. ¿Y los demás? Si se dan cuenta, la guía es muy fácil. Ya una vez que tuvimos la experiencia con MySQL, entrar a trabajar con Postgres es hacer exactamente lo mismo. Lo único que hay que hacer es tener un reconocimiento de un nuevo gestor de base de datos y en este caso servidor Postgres. ¿Listo? Voy a ir entonces a que miremos la rúbrica de evaluación para que sepan
¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque en la anterior fase también hubo algún tipo de, digamos que, de elementos no certeros que tuvieron dentro del desarrollo de la actividad. Entonces, recuerden, es un ejercicio colaborativo. Si por alguna razón ustedes tienen inconvenientes para el desarrollo colaborativo, por favor háganme saber vía correo interno del curso para tener esa trazabilidad. ¿Listo? Bien, primer criterio de evaluación, el estudiante instala el software. Creo que con el manual que les acabo de compartir y que está en el chat, ustedes no van a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Bien. Segundo criterio de evaluación, el estudiante desarrolla base de datos en las tablas en el gestor de base de datos Postgres, que es crear las tablas, crear su base de datos. Y posteriormente, entonces, la inserción de datos dentro de las tablas, presentar un documento correctamente de acuerdo a las normas APA. El estudiante promueve la generación de puntos de vista sobre la temática, entonces recuerden que esto es participación en el foro. ¿Cuál es la intención de realizar la participación en el foro? Pues que ustedes tengan la oportunidad de tener una realimentación al trabajo que han desarrollado y por supuesto, también ustedes tienen conocimiento bajo la experiencia a la hora de instalar y desarrollar este tipo de actividades que le permite a los demás compañeros solventar, desarrollar e implementar sus experiencias como facilitador en el crecimiento de conocimiento que queremos realizar dentro del curso. ¿Listo? Importante también, señores, todos, sin excepción, deben entregar un trabajo. Ese trabajo, ¿qué debe ser? Un documento en Word en donde esté el diligenciamiento del SQL. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? La inserción de datos, la creación de tablas y demás. Y el script de la creación de la base de datos y de todas sus tablas e inserción de datos. Esto de manera individual, es decir, ustedes deben hacer un comprimido. Y en grupo, en trabajo colaborativo, deben definir una persona del equipo de trabajo que entregue un documento en Word con la portada, con la imagen de instalación de Postgres, las tablas explicando la creación de datos y tablas, referencias bibliográficas y por supuesto el script. Ahora, hago una salvedad. Para quienes reporten alguna novedad porque no pueden desarrollar el trabajo colaborativo, deben hacer entrega de un solo comprimido en donde esté un solo documento en Word que contenga tanto los puntos exigidos para el trabajo grupal como para el trabajo individual, más el script. ¿Es claro eso? Sí, tutora. Perfecto. Esos son los entregables. Si es trabajo en equipo, fabuloso. Todos los integrantes del equipo deben hacer entrega de este trabajo independiente y seleccionar a uno de los miembros del equipo para hacer también la entrega del trabajo grupal. Si es Profe, individual, dime. una duda sobre la parte de la explicación de las tablas. ¿Se tiene que poner como cómo se creó y de qué son No, o cómo no, sería no, esa no, no, explicación? no, 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 no. Es hacer, mira, gracias por la pregunta. Es hacer un comentario en donde diga, bueno, este es el bloque de la inserción de datos correspondientes a la tabla 1. Aquí yo debería decir, bueno, este lo hice aquí arriba, o sea que esto va aquí. Esta es la creación de la tabla 1, ¿no? Con los campos y el tipo de datos que corresponden según el modelo relacional.
perdón. Esto es a lo que se hace referencia cuando se dice la explicación de la creación y de la inserción de los datos. No es que tengan que explicar que le dan clic derecho o que construyen el SQL. No, 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 es el comentario. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Sí, tutora. En Dime. el documento que debemos entregar en la parte individual, la Sí. tabla diligenciada. Es la Esa- tabla, es esta tabla. Es que en el documento no quedó muy bien. ¿Esto qué vale. significa? Es un ejemplo, ¿no? Esto Ujú. es para el ejemplo. Entonces acá viene la tabla para la creación de proveedor. Entonces acá colocas La foto. el script para la creación de Perfecto. proveedor, de cliente, etcétera, etcétera. Y la inserción de los datos para cada una de las tablas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Con eso quedó claro? Sí. Es decir, profe, que ponemos el script de del select, insert, delete. Sí, Ok, sí, señora. muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Y recuerden, si tienen dudas sobre la construcción de su SQL, pueden hacer uso de esta herramienta que me parece a mí que es un muy buen manual, muy sencillo de leer y que les permite a ustedes tener ejemplos para la construcción de su script. ¿Listo? Si quieren usarlo de referencia, es solamente digamos que una herramienta más que les estoy ofreciendo para que se les facilite el ejercicio y por supuesto que ustedes estudien un poco más de lo que es SQL, más allá de lo que está en la guía de actividad. Bien, ¿tienen preguntas, dudas, alguna inquietud o sugerencia? ¿No? Bien, Por el momento no, profe. perfecto. Recuerden, una recomendación adicional, que no nos suceda en esta entrega. Resulta que mis niños dejaron para la última semana la elaboración de la actividad. Yo les dije a ustedes que con todo el gusto les abría espacios para orientarlos y facilitarles de alguna manera el desarrollo de la actividad, el conocimiento del gestor. ¿Y qué sucedió? Sucedió que hubo algunos estudiantes que no los pude atender porque me quedaron en la lista de espera, ya que todos decidieron que les abriera espacio en esos 2 últimos días que teníamos para trabajar la actividad. Entonces, no esperen a la última semana. Ya por regla voy a decidir que no, el último día antes de la entrega no los voy a orientar porque definitivamente no me alcanzan los espacios. Estuve 2 días antes revisando 40 modelos y no alcanzaba y no logré orientarlos a todos como se debía, ¿no? Entonces, la regla es 2 días antes de la entrega, solamente voy a realimentar foro y no más. No voy a abrir espacios para explicación. Esos espacios los empiezo a abrir desde el día de hoy para el caso en que ustedes lleguen a tener inconvenientes hasta 2 días antes, o sea, hasta el primero de abril. ¿Listo? Eso significa, señores, que ustedes tienen este tiempito teniendo en cuenta que yo no trabajo los festivos, ¿no? Mis niños. Entonces, tenemos poquitos días para que ustedes abran la posibilidad de que creemos un espacio para orientarlos sobre el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Por supuesto, les estaré realimentando en foro, les estaré realimentando por correo. Si ustedes quieren, tienen dudas, si quieren dejarla registrada en el chat, claro que sí, déjenla registrada que en el momento en que yo tenga el espacio, estaré respondiendo. ¿Listo?
Bien, ¿alguna pregunta Listo, adicional? profe. Listo. ¿Esto queda grabado? ¿Se va a compartir, tutora? Claro que sí. Todas las Gracias. sesiones que nosotros tengamos están grabadas y quedan compartidas tanto en el equipo que tenemos en Teams y la publicaré en el foro de noticias del curso para que ustedes tengan acceso en el momento que así lo consideren. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, entonces yo creo que hasta este momento eh, dejaríamos la sesión. Ha sido un gusto volverlos a ver y espero que esta entrega sea mucho más fácil y que les ayude y les apoye en su proceso de aprendizaje de bases de datos. Un gran abrazo y estoy muy atenta entonces a sus avances y aportes en el desarrollo de esta actividad.